Hay una fase, ¿vale? En el despertar espiritual que yo considero que realmente nadie nos acaba de explicar bien. Y es que hay una fase en donde sientes que estás como perdiéndolo todo. Y ahí es cuando empiezas a perder el interés. Empiezas a perder la motivación o incluso la conexión con ciertas personas. Pierdes las ganas de hablar de realmente lo mismo de siempre. Y cuando estás en esta fase realmente lo que te pasa es que empiezas a preguntarte, ¿qué me está pasando? Y te voy a decir algo bastante claro, y es que cuando estás aquí no lo estás perdiendo todo, no. Lo que te está pasando es que estás dejando de sostener lo que hasta ahora ya no vibra contigo, ¿vale? Y evidentemente esto duele, duele el perder de ser esa persona que eras y que ya no eres, porque esto no es inmediato ni es radical, es realmente sutil y empiezas a notar que ya no empiezas a encajar igual, que ciertas conversaciones te empiezan a agotar y bajar esa energía. Y lo que en mi caso yo sentí, ¿vale? Era que necesitaba mucho más silencio y un espacio mucho más profundo conmigo misma. Y cuando empiezas a tener esas conexiones contigo y a escucharte es cuando realmente empieza el miedo, porque no nos han enseñado a quedarnos solos, que eso esté bien, y entonces nos da mucho miedo el poder estar solos. Y, y ese miedo a que nadie nos entienda y a ser los raros o a ser diferente a los demás asusta. Pero realmente yo creo que necesitas escuchar con atención una cosa, y es que el aislamiento en el despertar no es un castigo, es al revés, es un reajuste. ¿Por qué te digo esto? Porque tu sistema nervioso, cuando estás aquí en este proceso, empieza a ir adaptándose, la percepción empieza a afinarse y la conciencia, ¿vale? Lo que le pasa es que se empieza a expandir. Y cuando esto empieza a pasar, lo que necesitamos es bajar todo ese ruido mental que tenemos, todo ese día a día. Y el error quizá más grande es que llegamos a pensar en esta fase es que tenemos que romper con todo y no se trata de romper con todo. Se trata tampoco de destruir tu vida y dejar de ser quien realmente eras. Yo creo que de lo que realmente se trata en esta fase es de darte cuenta de en qué persona te estás empezando a convertir. Y no es que ya no te ames, o que ya no ames a la gente que está a tu alrededor, es que simplemente ya no, ya no toleras todas esas cosas que antes sí que lo hacías y no te estás tampoco volviendo más fría ni, ni, ni nada. Lo único que te puedo decir es que dejes de forzarte y de intentar cambiar relaciones, sobre todo desde la superioridad. Lo que hay que hacer es empezar a tener coherencia y ser consciente de en qué punto estamos. Y si en esta fase yo te recomiendo que no tomes decisiones desde el miedo, sino que simplemente te observes, que respires y que ajustes aquello que sientes que ya no vibra contigo, sin dramas, sin idolatrar a nadie, que no te creas más consciente que nadie realmente, porque eso es un error que muchas veces creemos. Lo que tienes que hacer realmente es entender que estás cambiando, y cuando cambias por dentro, quiero que entiendas que es cuando realmente tu entorno se reordena. No tienes que decir, como yo he aprendido esto, como yo veo la vida de esta manera, tú también la tienes que ver así. No, porque quiero que sepas que no lo estás perdiendo todo, que te estás reencontrando y que tienes que empezar a cambiar tú, aceptarte, bajar ese ruido mental, tener esos momentos de realmente paz contigo y de escucha, porque son los que realmente te van a abrir y te van a dar esa claridad. Y en el momento en que tú vayas cambiando y vayas aceptando todo eso y retirando lo que ya sientes que ya no vibra en ti, es cuando realmente te vas a dar cuenta de que la gente a tu alrededor también empieza a cambiar. Y sé que asusta el perder a esas personas con las que quizá tienes vínculos, pero yo he aprendido que cuando desaparecen es porque ya han cumplido su misión, ya han cumplido aquello que tenían que hacer a nuestro lado, y es momento de soltarlos, ya no solo por nuestro bien, sino por su propio bien.
Y así que te pido que, que seas consciente en el punto en el que estás, que no te juzgues, ¿vale? Y simplemente decirte que todo esto lo que requiere es mucha valentía. Y yo sé que tú eres capaz de darte esos espacios y de entenderte. Así que desde aquí damos paso a este ciclo que sé que es quizá un poco complicado, pero muy importante de vivir.